Qué bien, estimados estudiantes. Hoy empezamos con el tema de factorización y vamos a desarrollar el caso de la factorización por factor común. Tú aprenderás a identificar un factor común y factorizar expresiones algebraicas. Recordemos algunos conocimientos previos. La propiedad distributiva. ¿Recuerdas cómo se desarrolla esta operación? El 7 multiplica la m más y luego el 7 multiplica la n. Es decir, el 7 se distribuye y multiplica a cada sumando. El resultado sería 7m más 7n. En este caso, igualmente el 2x se distribuye y multiplica a cada término de la sustracción. Y el resultado sería 2 por 2, 4ax menos 2xb o 2bx. División de monomios. Recuerde que cuando se dividen monomios, se divide coeficiente entre coeficiente y al dividir potencias de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces el resultado sería 4a al cuadrado. Porque restamos 5 menos 3, 2. Aquí tendríamos, por ejemplo, que dividir menos 60 entre 12, que es igual a menos 5. Y cuando dividimos las variables, observa, x al cubo entre x al cubo, al restar exponentes quedaría x a la 0, que equivale a 1, es decir, la x desaparece. Y y a la 4 entre y a la 3 sería y a la 1. Eso sí se escribe y el 1 está sobreentendido. Veamos ahora sí lo que es la factorización. Consiste en transformar una expresión algebraica en el producto de sus factores primos. Veamos el primer caso, factor común monomio. Se divide la expresión entre el factor común monomio, que es el máximo común divisor de los coeficientes, seguido de las variables comunes con su menor exponente. Por ejemplo, esta es la expresión algebraica y el factor común sería el x al cuadrado, porque el x es una variable común en los tres términos y el menor exponente es el 2. Luego cada término debemos dividir entre x cuadrado. Entonces obtendríamos x a la 5 entre x cuadrado, x al cubo. X al cubo entre x cuadrado, x a la 1. Y x cuadrado entre x cuadrado, 1. Esta sería la expresión factorizada. Veamos el segundo ejemplo. El factor común entre 4am y 6an sería 2a. Recuerda que el factor común es el máximo común divisor de los coeficientes. De 4 y de 6 sería 2. Seguido de la variable común. En este caso solo la a es variable común. 2a sería el factor común monomio. Ahora cada término hay que dividir entre el factor común monomio para obtener el otro factor del resultado. Por lo tanto, tendríamos 4am entre 2a sería 2m, más 6an entre 2a sería 3n. Ahí está la expresión factorizada. Veamos un tercer caso, o un tercer ejemplo. El máximo común divisor de 16, de 8 y de 24, ¿cuánto es? Es 8. X es variable común, x cubo, x cuadrado, x a la cuarta. Su menor exponente es 2, entonces quedaría x cuadrado. La y también es variable común, y su menor exponente es 1, sería y. Entonces, este es el factor común monomio. Cada término ahora debemos dividirlo entre el factor común monomio y obtendríamos 16 entre 8, 2. X cubo entre x cuadrado, x a la 1. Y cuadrado entre y a la 1,
y a la 1 menos 8x cuadrado y entre 8x cuadrado y es igual a 1, porque son términos iguales, menos 24 entre 8 es 3, x cuarta entre x cuadrado es x cuadrado, y y cuadrado entre y es y a la 1. Efectivamente, es facilísimo. Factor común polinomio, el segundo caso de factorización. Se divide la expresión entre el factor común polinomio, que son los polinomios comunes con su menor exponente. Veamos. Observa esta expresión algebraica. Hay un polinomio común que es x más 1, x más 1. Ese es el factor común polinomio. Entonces, extraemos el factor común polinomio. En este caso, su menor exponente es 1, porque en ambos casos es 1. Y luego dividimos cada término entre este factor común polinomio. Y nos quedaría ax más 1 entre x más 1, queda la a, más bx más 1 por x más, entre x más 1 diré, sería b. Esa sería la expresión factorizada. Sencillo. Aquí observamos fácilmente que el a más b es el factor común. Entonces, sería igual a más b por, y en el otro factor quedaría el 2x menos el 3y. Sencillo. Tenemos ahí otra expresión y rápidamente nos damos cuenta que el m menos n es el factor común. Entonces, ahora dividimos. Al dividir cada término entre m menos n se simplifica y nos quedaría el 2x cuadrado, acá nos quedaría menos x, y acá nos quedaría 1, porque m menos n entre m menos n es 1. Y ahora veamos el tercer caso de agrupación de términos. Es la combinación de los dos casos anteriores. Para esto, primero se agrupa términos que tengan factor común monomio. Por ejemplo, observa aquí. Esta expresión tiene 4 términos, ¿verdad? No hay factor común en los 4 términos, pero podemos trabajarlos en grupos. Como tú ves, en estos dos primeros términos sí hay factor común, que sería la x, ¿cierto? Ahí lo ves, la x. Y en estos otros dos términos, el factor común es la y. Entonces, sacamos factor común a cada uno de los grupos y obtendríamos x para este primer grupo, y en el otro factor quedaría el 2a más el b. Más, aquí el factor común es y, y luego dividiendo cada término entre y nos quedaría el 2a más el b. Ahora observando toda la expresión, el 2a más b es el factor común polinomio. Aplicamos el factor común polinomio, sacamos el factor común polinomio y en el otro factor quedaría el x más y. Interesante, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Aquí primero tenemos que ordenar. Vamos a ordenar primero el 4ax, luego el menos 12bx, luego el 3a y luego el menos 9b. ¿Por qué lo hemos ordenado? Porque así podemos agrupar de 2 en 2 y factorizar. En estos dos primeros términos, el factor común sería 4x, ¿verdad? Porque 4 es el máximo común divisor de 4 y de 12, y la x es la variable común. Entonces nos quedaría 4x por a, que queda del primer término, menos 2 entre 4, 3b. Más. En estos dos otros términos, el factor común simplemente es el 3, porque el máximo común divisor de 3 y 9 es 3. Y no hay variable común, así que solamente el 3 sería el factor común. Dividimos 3a entre 3a menos 9b entre 3, 3b. Aquí hay que cerrar la paréntesis. Finalmente, sacamos el factor común que es a menos 3b
y en el otro factor quedaría el 4x más 3. Facilísimo. Veamos un ejemplo más. Observa, agrupamos así como está, y en estos dos primeros términos el factor común sería menos 13, ¿verdad? Porque es el máximo común divisor de 13 y de 26, menos 13, seguido de la x, que es factor, que es variable común, y seguido de la y elevado a la 1, porque es variable común con su menor exponente. Y luego factorizamos. Entonces quedaría así. Menos 3xy es el factor común. Al dividir me quedaría una y nada más, ¿no? Porque y cuadrado entre y es y. 3 entre 3 es 1, x entre x1 ya desaparece. Menos entre menos es más. Así que aquí el resultado es positivo, ¿verdad? Aquí también, para obtener la y, también hemos dividido menos entre menos, más. Y aquí, menos entre menos, más. 26 entre 13, 2. XY entre XY es 1, es decir, desaparece. Más, esta Y más 2 lo agrupamos para que se pueda ver un factor común polinomio, el Y más 2. Que sacando el factor común polinomio y luego dividiendo nos quedaría, de aquí nos queda el menos 3xy, más, y de este término de acá, y más 2 entre y más 2 es igual a 1. Así quedaría factorizado totalmente. Muy bien, ya podemos irnos a descansar. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente sesión.